El día de hoy te voy a enseñar cómo funciona un sensor de temperatura y quédate hasta el final, que haré una aplicación práctica demostrándote todo el marco teórico que te enseñaré a continuación. Para entenderlo, primero es necesario conocer qué diablos es un divisor de tensión. Básicamente, un divisor de tensión está conformado por dos resistores en serie y que cuando estos reciban una señal por aquí, estos podrán generar una caída de voltaje y de esa manera en esta parte tener la diferencia de voltaje generando una división de tensión a partir de una señal de entrada. Para esto, primero es necesario indicar que aquí tenemos una fuente de alimentación. Esto podría ser, por ejemplo, un administrador de potencia como un PMIC. Lo importante es que la señal que va a enviar por aquí podría ser cualquiera. En este caso en concreto, porque es muy común encontrarlo, por ejemplo, en los smartphones, vamos a decir que está llegando 1.8 volts. Por consiguiente, solamente por esta vez llamaremos a esto voltaje de entrada o simplemente voltage in. Y el voltaje que se va a generar aquí, que va a ser finalmente la división de este voltaje de entrada, que finalmente lo estamos jalando hacia otro circuito que en un momento te voy a explicar qué cosa es, lo vamos a llamar voltaje de salida o voltage out. El tema es simple, concéntrate solamente en los dos resistores y esta fuente de alimentación. Por la ley de la tensión de Kirchhoff aprendemos que la sumatoria de las caídas de tensión es igual a cero. En términos más simples, las caídas de tensión que generan cada resistor nos va a dar finalmente el total del voltaje de entrada. Si está ingresando 1.8 volts, pues de ese 1.8 un poco caerá acá, por ejemplo 0.8. Y toda la diferencia, que sería un volt, tendría que caer acá porque eso es lo que aprendemos de la ley de tensión de Kirchhoff. La pregunta sería, ¿cómo sabemos qué tanto voltaje va a caer en cada resistor? Eso va a depender del valor de la resistencia que tenga cada uno de estos componentes. Pero finalmente todo el voltaje de entrada, sea 1.8, 2, 3 o 5 volts, va a terminar cayendo en estos dos componentes. Apliquemos una pequeña fórmula bastante básica que es esta de aquí. Si yo quiero obtener el voltaje de salida, yo podría decir que el voltage out V o UT es igual a esta ecuación de aquí, que sería la división aquí del resistor del cual queremos conocer su caída. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto voltaje cae aquí, pues yo pondré resistencia número 2 aquí. Si yo quisiera saber cuánto voltaje cae aquí, yo pondré resistor número 1 aquí. Y aquí abajo irá la sumatoria de las resistencias, que básicamente serían estos dos. Como este tiene 3 ohms y este tiene 4, 4 más 3 sería 7. Entonces, en vez de todas estas variables, aquí iría 7. ¿Cuánto es 3 entre 7? Simplemente no sé. Voy a dividir 3 entre 7 y me sale 0.42. En vez de todo esto, iría simplemente 0.42 multiplicado por el voltaje de entrada, que sería 1.8. Lo multiplicamos por 1.8 y me da como resultado, básicamente, 0.8 volts. Lo estoy redondeando, por supuesto. Quiere decir que aquí cae 0.8 volts. Entonces, si entró 1.8 volts y este se quedó con 0.8, ¿cuánto va a haber en la salida? Aquí va a haber 1 volt, porque la fuente me está dando 1.8. Aquí se quedó 0.8, aquí me queda 1 volt. Por tanto, ese volt es el que va a llegar a este circuito, que en un momento te voy a explicar qué cosa es. Pero lo que más me importa es, por la ley de la tensión de Kirchhoff, yo aprendo que todo el voltaje tiene que caer en estos dos resistores. Si todo el voltaje es 1.8 y aquí ya cayó 0.8, quiere decir que la diferencia, que es 1 volt, obligatoriamente tiene que caer aquí. Si hacemos el cálculo matemático, te va a aparecer aproximadamente que aquí cae 1 volt. Pero ¿sabes qué es lo importante de todo esto? Que el voltaje que cae en el segundo resistor, que es 1 volt, es igual al voltaje que llega a este circuito, porque finalmente de aquí se ha jalado una línea hacia este circuito. Aquí está llegando 1 volt y aquí cae 1 volt. Por tanto, el voltaje de salida que hay aquí en este divisor de tensión, que sería 1 volt, es igual al voltaje que cae en este resistor número 2. Por consiguiente, si yo quiero saber cuánto es el voltaje del divisor de tensión, mejor, más práctico, me averiguo cuánto cae aquí. Porque si estos dos son iguales, ¿para qué diablos verifico cuánto cae arriba? No me interesa. A mí me importa el divisor. Y si esto es igual a esto, entonces mejor simplemente utilizo la resistencia 2. Así que retiro todo lo dicho. Acá yo voy a poner resistencia número 2 para conocer cuánto es el divisor de tensión. Pero ya lo hemos resuelto, así es que ya sabemos que todo esto me da finalmente 1 volt. Pero ojo con eso. Ese es el porqué. La resistencia número 2 siempre está en la parte superior de esta ecuación para poder determinar cuánto es el divisor de tensión cuando tenemos dos resistores configurados de esta manera. Pero lo más curioso está aquí. Si nosotros tenemos aquí 1 volt que está llegando a este circuito ya ha sido programado, tiene instrucciones lógicas, se les ha introducido diferentes algoritmos para que estos puedan cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, si hay un voltaje, el circuito, que en este caso lo he llamado procesador de aplicaciones, simplemente entiende que tiene que hacer algo y lo vamos a representar el número 1 como si hubiera un voltaje. Y cuando no hay ningún voltaje, es decir, cuando no llega ese volt que hemos calculado hace un momento, simplemente va a cumplir otra instrucción, que se basan simplemente en unos y en ceros para que este circuito pueda tomar diferentes decisiones. El pequeño gran detalle es que si este divisor de tensión tiene dos resistores con valor fijo, esto nunca va a variar en la medida que haya un voltaje, por ejemplo, de 1.8 volts. ¿Cómo podríamos hacer que esto en algún momento pueda ser cero? Tendríamos que hacer que este circuito se convierta en un circuito un poco más dinámico y no tan plano ni tan fijo como te lo he planteado aquí, porque esto simplemente es un divisor de tensión. Nosotros lo que queremos es que haya una dinámica para poder conocer qué diablos es el sensor de temperatura. Y simplemente un sensor de temperatura es un dispositivo electrónico, o más claro, una configuración circuital que nos va a permitir notificar al usuario por medio de algún icono o algún mensaje cuando el circuito sienta de alguna manera que hay mucha temperatura en el ambiente.
Para eso es necesario incluir un nuevo componente, a un termistor, que es un componente electrónico que nos va a permitir detectar esa sensación térmica y poder hacer que estos estados lógicos puedan variar en función de la temperatura del ambiente. Y es que el termistor no es otra cosa más que un resistor que tiene la capacidad de poder variar su resistencia. En otras palabras, un termistor es un resistor variable. Si el resistor variable o termistor, por ejemplo, tuviera 100 kilo ohms, entonces cuando este sintiera de alguna manera que hay mucha temperatura en el ambiente, hay mucho calor, etcétera, pues este va a poder, por ejemplo, aumentar su resistencia o va a poder disminuir su resistencia dependiendo del tipo de termistor que estemos hablando. En los smartphones es muy habitual encontrar los termistores de tipo NTC, que básicamente cuando recibe o siente altas temperaturas, pues su resistencia cae. Si tenía 100 kilo ohms y este termistor tipo NTC recibe muchas temperaturas, su resistencia va a comenzar a caer y ya no va a ser 100K, sino va a ser 80, 70, 50 y podría llegar hasta 0. Entonces, si nosotros quitamos este resistor número 2 y más bien aquí colocamos a un termistor de tipo NTC, que básicamente tiene una simbología similar al resistor, y este tiene, por ejemplo, 100K, pues ahora sí, cuando hayan muchas temperaturas, estos 100K van a comenzar a disminuir y quizás podría llegar hasta 0. Por consiguiente, si esto se vuelve 0, esto genera un cortocircuito porque ya hay una conexión con resistencia 0 muy cercana a 0. Por tanto, si este de aquí es el negativo de la fuente y este negativo está conectado aquí y ahora esto está en corto, todo esto de aquí se convierte en 0. Y es en ese momento que aquí ya no va a llegar voltaje al controlador porque ahora todo esto es 0. Por eso que va a llegar un momento en que podría llegar a 0 a este controlador. Y es aquí donde me acabo de dar cuenta que mi gráfico estaba mal. Acá más bien vamos a ponerle 0 y acá vamos a ponerle 1. Entonces, ¿te acuerdas que inicialmente aquí le llegaba un volt? Pues un volt significa que se va por acá. ¿Qué va a hacer? Nada, por eso he puesto una X. Pero cuando esto se convierte en 0, le va a notificar al usuario que el teléfono, dispositivo electrónico, tiene altas temperaturas y tiene que apagarlo, dejarlo descansar, o por lo menos no conecte a su cargador porque va a aumentar más la temperatura y podría dañar al dispositivo. Por ese motivo, cuando este termistor recibe altas temperaturas, baje su resistencia quizás hasta llegar a 0. Y si esto llega a 0, quiere decir de lo que había aquí uno lógico y no se hacía nada, pues ahora todo esto es 0 y a este le llega a 0. De alguna manera este circuito entiende que hay altas temperaturas porque ya ha sido programado para eso y de esa manera va a notificar al usuario. Es por eso que es necesario en este divisor de voltaje incluir un termistor para en conjunto poder haber diseñado a un sensor de temperatura. Y es que el principio de operación es bastante sencillo. Imagínate que esto aquí es el resistor. Tiene diferentes moléculas, átomos, etc. Pues hay un flujo de electrones que van a comenzar a circular y saltar de un lado al otro. Pero cuando este recibe altas temperaturas, pues simplemente este material se comienza a excitar y comienza a acelerar el flujo de la corriente eléctrica y eso hace que la corriente aumente. Entonces, si nosotros entendemos y recordamos la ley de Ohm, pues el principio de operación es muy fácil de entender. Pues simplemente si la corriente aumenta por la ley de Ohm, ya que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia va a disminuir. Es por eso que cuando se le aplica altas temperaturas hay mayor agitación, mayor circulación, por consiguiente mayor corriente eléctrica y por ende menor resistencia. Es por eso que un termistor disminuye su resistencia cuando recibe altas temperaturas. Así es simple. Cuando nosotros tenemos cualquier dispositivo electrónico como los smartphones con problemas de temperatura o en la pantalla te aparece frecuentemente este icono, algún mensaje, alguna notificación que el teléfono está muy caliente, pues técnicamente cuando hablamos a nivel de placa y de circuitos, lo primero que hay que revisar es si este voltaje está llegando. De pronto la fuente no envió la señal o en el camino se perdió la comunicación. Entonces si no hay señal, ya no hay 1.8 volt, por tanto siempre va a haber 0 y por consiguiente esto de aquí va a tener 0 y como este cuando tiene 0 entiende que tiene que notificar, siempre va a notificar el icono del sensor de temperatura. Por eso empezamos por aquí. Luego revisamos cuál es el estado de los resistores, de repente han perdido su valor o de pronto se ha perdido algún tipo de comunicación por aquí o quizás alguno de ellos está en cortocircuito y esté afectando el estado lógico que está enviando este controlador. Si tú revisas todo esto de aquí y sigue saliendo este mensaje, pues hay que buscar a otros termistores que se encuentren en el mismo circuito. Y si ninguno de los termistores está mal y todos están bien, pues seguramente por ahí en la placa electrónica habrá algún circuito integrado que quizás esté en corto o esté en fuga, entre comillas, y esté generando altas temperaturas y eso esté llegando hacia los termistores y simplemente los termistores están trabajando y están notificando bien. Y más bien tendríamos que ubicar quién diablos es el circuito que está generando esas altas temperaturas. ¿No me crees nada de lo que te he contado? Vamos a la práctica. Aquí lo que tengo es la placa electrónica de un smartphone, específicamente un Samsung A10S. Voy a ubicar a uno de sus termistores y voy a hacer las mediciones para poder aplicar todo lo que hemos aprendido anteriormente. Para esto vamos a utilizar el software FunTool 360.
voy a irme al catálogo de Samsung y voy a buscar el Samsung A10S. Luego me voy a dirigir aquí a lo que conocemos como diagramas esquemáticos. Y aquí al lado derecho vamos a ubicar la opción que dice termistores. Bien, voy a ampliar la pantalla para poder explicar nuevamente qué es lo que te acabo de enseñar. Aquí nosotros tenemos una fuente de alimentación, en este caso el Samsung A10S, que es el PMIC. El PMIC provee una señal y llega a un divisor de tensión que tiene en la parte de abajo un termistor, y esta señal finalmente llega al procesador de aplicaciones. En este caso vemos dos divisores de tensión con termistores porque en esta parte de la placa principal de este modelo tenemos dos termistores, y aquí nos dice que tenemos un detector de temperatura para el procesador de aplicaciones y un detector de temperatura para el sistema de radiofrecuencia. Entonces nosotros podríamos simplemente hacer un seguimiento a lo que hemos aprendido. Si aquí está entrando, por ejemplo, 1.8 volts, pues este voltaje se va a dividir dependiendo del valor de la resistencia que tenga cada uno de estos. Sin embargo, ya sabes que este tiene una resistencia variable y que es lo que va a hacer que haya una dinámica al momento de notificar a este procesador de aplicaciones. Vamos a seguir a cualquiera de los dos. Por ejemplo, si nos vemos por acá, acá hay un botón que dice ver líneas PCB, termistor, procesador de aplicaciones. Le vamos a dar clic aquí y nos va a mandar a las líneas y componentes exactos que tiene esta placa electrónica para poder llegar a este termistor. Y como pueden ver, aquí me ha mandado a esta placa que ya es básicamente la misma que te mostré al inicio, solamente que tiene diferente color. Ahora vamos a buscar por acá. Aquí tenemos lo que son las líneas y los componentes involucrados. Este de aquí es el termistor NTC y este de aquí es otro termistor NTC. Como este sector es de radiofrecuencia, entendemos que este es el sensor de temperatura y radiofrecuencia. Para este ejemplo podríamos utilizar cualquiera de los dos. Yo voy a utilizar este de aquí porque simplemente es lo mismo. Entonces lo que yo voy a hacer es medir aquí primero la alimentación, que es este de color amarillo, ya que esta señal de 1.8 volts es la que viene desde el PMIC, y esta línea 1.8 volts también alimenta al otro sensor de temperatura y radiofrecuencia. Entonces yo tengo que verificar que esté ingresando 1.8 volts y que se esté dividiendo el voltaje, que finalmente va a ser la señal que llega al procesador de aplicaciones por esta terminal de aquí. Bien, según como me guía el software FunTool 360, me dice que esto de aquí sería el sensor de temperatura. El más grande sería el termistor y el más pequeño sería el resistor. Primero vamos a verificar si está llegando la alimentación de la fuente de alimentación. Eso entraría por esta parte de aquí abajo y aquí se va a dividir el voltaje. Para esto lo que voy a hacer es conectarlo a una fuente de alimentación regulable para poder alimentar esta placa y poder hacer esta prueba. Encendemos la fuente y nuevamente nos dirigimos donde se encuentra este sensor de temperatura. Fíjate los números que aparecen en la parte de arriba de mi mano, ya que ahí se va a mostrar el voltaje que voy a medir en este momento. Voy a dirigirme a la parte donde se va a ingresar la señal, que sería por acá, y vemos que efectivamente tiene 1.8 volts. Ahora, en la parte de salida, que sería la división, tendría que haber un voltaje menor. En este caso me bota 330 milivolts, y aquí también, debido a que estas dos terminales es la parte de la división de tensión, y esto es lo que va a llegar finalmente al procesador de aplicaciones. Pero ¿por qué se convirtió en 330 milivolts? Tendría que coincidir la ecuación que hemos aprendido en la teoría. Bien, lo que nos apareció aquí, básicamente la medición fue de 330 milivolts. Eso quiere decir que esto es lo que va a terminar cayendo en este resistor. ¿Por qué? Porque la división de tensión es igual a lo que cae en el resistor número 2, que en este caso sería un termistor. Apliquemos la ecuación rápidamente. Esto sería simplemente voltaje de salida, voltage out, es igual a la resistencia número 2, que sería el termistor, dividido sobre la sumatoria de las dos resistencias, que es resistencia 1 más resistencia 2, que sería el termistor, multiplicado por el voltaje de entrada, que sería 1.8 volts. Esto sí lo podemos poner directamente. Bien, simplemente aquí reemplazamos, ¿no? Voltaje de salida es igual a ¿cuánto es de resistencia número 2? Bueno, sería el termistor, que es 100 kilo ohms, entonces aquí sería 100.000, o simplemente ponemos 100K. Y lo vamos a dividir sobre la sumatoria de resistor 1 y resistor 2, que sería 100.000 más 390.000. En otras palabras, 490.000 o 490K, eso multiplicado por 1.8 volts. Bueno, simplemente utilizamos la calculadora, ponemos aquí 100.000 entre 490.000, que está por acá, me da este resultado, y luego lo multiplico por 1.8 volts, por 1.8 volts, ahí está, le voy a dar igual, y me sale 360 milivolts, básicamente un valor muy similar al que nosotros detectamos al momento de medir. Y profe, ¿y por qué no salió igual, tal cual como medimos? Porque estamos hablando de un divisor de tensión que utiliza un termistor. Seguramente la temperatura del ambiente está haciendo que disminuya un poquito y varíe su resistencia, y por eso que la división no me sale igual que la ecuación, porque la resistencia es variable. Pero recuerda, ahí hemos calculado 330 milivolts. Voy a aplicarle altas temperaturas a ver si esa división varía. Para esto voy a utilizar esta fuente o estación de aire caliente y voy a acercar esto por acá para aumentarle un poco la temperatura. Se supone que si nosotros le aplicamos altas temperaturas, pues este termistor va a comenzar a disminuir su resistencia porque se trata de un NTC, y por consiguiente la división de tensión también va a ser menor. Vamos a aplicar aquí un poquito de temperatura, le estoy aplicando simplemente aire caliente. Ahora sí, lo volvemos a alimentar y nos vamos por acá al microscopio y vamos a volver a medir tanto la entrada como la división. A ver, vamos por acá,
La entrada debería ser lo mismo, 1.8, no tiene por qué variar. Y la división que antes me marcó 330, vamos a ver, ahora nos marca 118, 120. ¿Te diste cuenta? Disminuyó la división de tensión. Y va aumentando, ¿por qué? Porque esto se está enfriando. Si yo de pronto soplo, seguramente voy a acelerar que este sector de la placa se enfríe más rápido y por tanto el divisor de voltaje también comienza a aumentar un poco más rápido. Mira, ya estamos en 180 milivolts. Y de esa manera te he demostrado en la teoría y en la práctica cómo funciona un sensor de temperatura. Mi nombre es Ricardo de la Academia Ingreso Directo y yo te enseño todo el marco teórico de cómo funcionan los sistemas en los dispositivos electrónicos, especialmente en los smartphones, paso a paso y desde cero. Y te hago un poco de práctica para demostrarte lo que te he enseñado. No te vayas sin antes compartir, dale like o suscribirte desde donde estés viendo este video y búscanos en cualquiera de nuestras redes sociales como Ingreso Directo.